Muy buenos días a todos, gracias por atender esta invitación. Presentamos ante ustedes nuestro más reciente proyecto, Data Coparmex, una herramienta construida con la colaboración de los 65 centros empresariales en todo el país, con el propósito de generar información que permita identificar los retos que tiene cada uno de los estados, de las entidades federativas y sus respectivos gobiernos. Data Coparmex es una plataforma que analiza la información sobre asuntos que han sido propiamente medidos de manera local a partir de 10 indicadores, mismos que se van a actualizar trimestralmente con datos oficiales y con encuestas a los socios de Coparmex en todo el país. Este trabajo que hoy presentamos busca ser un referente público en la difusión de temas torales de la agenda social y económica en las entidades federativas. Data Coparmex se conforma con 10 indicadores que de distinta forma se refieren a temas torales que impulsa cotidianamente la Coparmex, como lo son Estado de Derecho, transparencia, rendición de cuentas, formalidad, mejora regulatoria y desde luego la nueva cultura salarial. Los indicadores que hoy presentamos a su consideración y que más adelante serán explicados con detalle son los siguientes. Marcaje a mi gobierno, que representa el porcentaje de los socios Coparmex que piensa que su gobernador está cumpliendo o incumpliendo con el trabajo para el cual fue electo, y nos referimos al último año de su ejercicio. Segundo indicador, mi deuda sin sentido, que se refiere a los pesos de deuda estatal que le corresponden a cada habitante y presenta un semáforo sobre su sustentabilidad. El tercer indicador es dinero prófugo, que refiere los millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha solicitado recuperar o aclarar a los gobiernos estatales. El siguiente indicador es empleo formal y que representa el porcentaje de la población ocupada en cada entidad que tiene un empleo formal. El indicador mejores empleos representa el porcentaje de la población ocupada que tiene un empleo formal y que cuenta con ingresos suficientes para cubrir la línea del bienestar, una aspiración que en Coparmex hemos señalado como inaplazable. Por su parte, el indicador Una sola economía refleja la tasa anual de crecimiento anual de la actividad económica que pertenece al sector formal de la economía. Otro indicador es el de confianza empresarial, que revela el nivel de optimismo o pesimismo empresarial sobre la situación económica del país y su influencia en las empresas. Otro más, el indicador Más seguridad, que representa el porcentaje de las empresas Coparmex que han sido víctimas de un delito durante el último año. Los dos últimos indicadores son México sin corrupción, que representa el porcentaje de empresas Coparmex que han experimentado corrupción en los trámites públicos que realizan durante el último año. Y finalmente, el indicador gasto regulatorio, que refleja el gasto promedio anual que las empresas tienen que llevar a cabo para cumplir con el marco regulatorio. Estos 10 indicadores que conforman Data Coparmex son una fotografía del país en su conjunto de forma comparable y regular, dándonos una herramienta nacional pero con impacto local para identificar los retos y los desafíos que tiene cada población en las entidades del país. Data Coparmex surge para ser útil a los ciudadanos a fin de que ellos mismos puedan evaluar a sus gobiernos y exigir los cambios en las áreas que así lo requieran. La información está ya disponible en este momento en el portal coparmex.org.mx/Data Coparmex, lo cual cobra gran relevancia en un México que está sobrediagnosticado y que pese a ello padece gobiernos
que terminan por tomar malas decisiones que impactan en la sociedad y muchas veces en la economía de cada uno de los individuos. Con Data Coparmex, los ciudadanos tendrán a su alcance de manera periódica, trimestralmente, información valiosa que les permita elevar su nivel de exigencia a los gobiernos para que podamos avanzar en la construcción del México que todos anhelamos. Con esta aportación, el sector patronal contribuye a construir un México de instituciones fuertes, gobiernos eficaces y transparentes, así como sistemas efectivos de rendición de cuentas. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Viridiana Ríos Contreras, asesora económica de Coparmex, que lideró este proyecto y quien presentará a ustedes de forma puntual los resultados específicos de los indicadores en las distintas entidades del país. Adelante, Viridiana, por favor. Gracias, muy amables a todos. A ver, creo que... Bueno, pues mi presentación la vamos a acompañar con unas diapositivas, entonces estas diapositivas las tiene la prensa y ustedes las van a poder utilizar, pero de entrada también la pueden encontrar en la página de Coparmex. Ahí tenemos un micrositio, Data Coparmex, en donde, gracias, en donde nosotros específicamente vamos a tener todas las actualizaciones y todos los mapas. Entonces voy a ir uno por uno de los indicadores, pero antes de hacer esto les voy a explicar, les quiero comentar las dos razones por las cuales Data Coparmex es diferente a ejercicios que se han hecho anteriormente. El primero es que está basado en información única, información que hemos conglomerado a partir de la información y los datos que nos han dado todos nuestros centros empresariales. Miles de empresarios en todo el país nos ayudaron con sus opiniones para dar vida y con su experiencia para dar vida a estos indicadores. Y la segunda es que aquellos que no están hechos con datos hechos con encuestas a empresarios, están hechos con una fusión de datos de organismos autónomos y datos oficiales. Entonces voy a empezar con el primero. El primero, marcaje a mi gobierno. Lo podemos ver en el mapa. Marcaje a mi gobierno lo que mide es el porcentaje de los socios Coparmex que piensa que su gobernador está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo en el último año. Es decir, se le pregunta a los empresarios en el último año qué tan satisfechos se sienten con el desempeño de su gobernador. Aquí lo que vemos es que a nivel nacional solamente el 31.8% de los empresarios considera que los gobernadores están cumpliendo con el trabajo para el cual fueron electos. Tenemos casos excelentes como el caso de Yucatán, en donde pues el gobernador de Yucatán tiene una aprobación para los empresarios Coparmex del 71.3%. Sin embargo, también tenemos casos pues extremadamente preocupantes, como sería el caso de Chiapas, en donde solamente el 4.4% de los empresarios Coparmex aprueban la labor que está realizando el gobernador actualmente en funciones. El mapa nos da una visión muy amplia y el mapa va a ir cambiando, este indicador va a ir cambiando cada 3 meses. Siguiente. En esta diapositiva, parte de la información que también les vamos a proveer es cuáles son las áreas en las cuales los empresarios Coparmex nos han comentado que se está fallando en esta idea de gobernabilidad a nivel estatal. Y lo que vemos es que los dos grandes temas de la agenda a nivel local son tanto inseguridad como corrupción. El 25% de los empresarios Coparmex considera que el tema en el que más nos han fallado los gobiernos estatales es la corrupción. El 23% considera que el tema es la inseguridad. Siguiente. Segundo indicador, deuda sin sentido. Deuda sin sentido mide la deuda per cápita de cada uno de los habitantes a nivel estatal, es decir, dividimos el total de la deuda de cada uno de los estados por el número de habitantes que tiene la deuda. Entonces, a nivel nacional, nosotros observamos que el ciudadano promedio debe 3,500 pesos en concepto de deuda estatal. Sin embargo, tenemos, y como el mapa lo muestra, datos y ciertos estados con deuda bastante elevada.
El mapa se lee bastante fácil. El mapa siempre es más oscuro en los lugares en donde hay más área de oportunidad, en los lugares en donde estamos peor. Y es más claro en los lugares en donde tenemos datos más positivos. Entonces les pongo un ejemplo, uno de los ejemplos más preocupantes que tenemos, de hecho, es en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo tiene una deuda por habitante de 10,400 pesos al día de hoy. Tenemos también un caso preocupante en el estado de Nuevo León, con 9,900 pesos de deuda por habitante, y en el estado de Chihuahua, con 9,800 pesos de deuda por habitante. Algo interesante de este indicador es que, si notamos, además del color del mapa, tiene el color de un semáforo. Esto lo hicimos así para acentuar el hecho de que no todas las deudas, independientemente de su tamaño, son igualmente problemáticas. Es decir, el tamaño de la deuda en realidad no es el problema es que la deuda sea insostenible para las finanzas públicas del Estado. Entonces, tenemos casos, si se fijan, por ejemplo, en el mapa, tenemos casos de estados que tienen pues deudas de tamaño similar, sin embargo, con distintos niveles de sostenibilidad. Veamos, por ejemplo, el caso de Oaxaca. Oaxaca tiene una deuda más o menos de 2,200 pesos por habitante. Esta es una deuda similar a la deuda del estado de Baja California Sur, que tiene 2,600 pesos. Sin embargo, porque las finanzas públicas del estado de Baja California Sur son mucho más sanas, entonces vemos el indicador en verde. La intención es dejar de entender a la deuda como un concepto que siempre es malo. De hecho, la deuda puede ser positiva si se utiliza en satisfacer necesidades de infraestructura o en crear o ampliar las capacidades del gobierno. El problema es la falta de sostenibilidad. En el estado de Jalisco, les pongo un ejemplo, tenemos una deuda de 2,600 pesos, la consideramos positiva porque la deuda es apenas la mitad, de hecho menos de la mitad de los ingresos de libre disposición del Estado. Toda la metodología está disponible y es pública para que ustedes conozcan el proceso de semaforización. Tercer indicador que tenemos es dinero prófugo. Dinero prófugo mide los millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha solicitado a los estados recuperar o aclarar y los estados no han podido hacerlo. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación audita un porcentaje de la cuenta de las aportaciones totales de los estados. A partir de esto, ellos generan observaciones. Estas observaciones en ocasiones refieren a las entidades federativas la necesidad de aclarar en qué se utilizó el dinero o de, en todo caso, regresarlo si no se utilizó para lo que había sido etiquetado. Tenemos muchos miles de millones de pesos en las finanzas públicas estatales que no han podido ser aclarados y recuperados después de ese proceso. A nivel nacional tenemos tan solo en el año 2015, que es el año que estamos analizando, 21,000 millones de pesos que no han podido ser aclarados o recuperados por parte de las entidades federativas. Tenemos casos alarmantes como el caso de Veracruz, en donde la cifra llega a ser de 6,300 millones de pesos. También, en segundo lugar, aunque bueno, con una cifra significativamente menor, tenemos el estado de Michoacán, que tiene una cifra de 3,200 millones de pesos que simplemente no han podido ser ni encontrados, ni recuperados, ni aclarados. Todos los detalles, nuevamente les comento, van a estar en la página web de Data Coparmex para que los conozcan. Una parte importante de este indicador, así como el anterior lo acotamos y hablamos sobre la necesidad de tener un semáforo para entender no nada más la cantidad de deuda, sino la calidad de deuda. Una parte importante de este indicador es realmente qué tanto dinero esto representa de las finanzas públicas estatales. Y bueno, aquí los datos son nuevamente bastante interesantes. En el caso de Veracruz, los 6,000 millones de pesos de dinero prófugo que les comentaba, pues representan el 10% del total de las aportaciones que recibió el Estado en este año. Tenemos casos también como Michoacán, en donde representan el 8,3%. Y estados que, si bien no están hasta arriba en cantidad de dinero prófugo, sí lo están una vez que vemos el porcentaje. Un ejemplo notorio de esto es el estado de Sonora o es el estado de Coahuila. En Coahuila solamente hay 780 millones
de pesos de dinero prófugo, pero esto representa, porque el Estado tiene unas finanzas públicas relativamente pequeñas, el 3.7% del dinero con el que cuenta el Estado. A nivel nacional, más o menos esta cantidad total de dinero prófugo que tenemos calculada representa el 2.2%. El 2.2% de las aportaciones. El siguiente indicador es muy sencillo y es algo que, bueno, ya Coparmex ha muchas veces puesto al frente de la agenda, y es el porcentaje del empleo, el porcentaje de la población ocupada, de los trabajadores que tienen un empleo formal. Y bueno, este es el mapa mucho más tradicional al que estamos acostumbrados, en donde notoriamente el sur tiene mayores problemas de informalidad que el norte. Nuevamente acentúo, los colores oscuros son aquellos en donde tenemos estados donde hay mayor problemática. Aquí en empleo formal destacan por sus malas notas estados como Puebla, con el 26% de sus trabajadores en la formalidad, solamente el 26%, estados como Hidalgo con solamente el 26% también de los trabajadores en formalidad. Tenemos a nivel nacional al 42.8% de la población con un empleo formal. Siguiente. A partir de la agenda Coparmex, que ha impulsado la necesidad de tener salarios que permitan a todos los trabajadores satisfacer sus necesidades tanto alimentarias como no alimentarias, es que creamos este indicador. El indicador se llama Mejores Empleos, y en lugar de medir solamente el número de empleos formales que se crean en una economía, nosotros dimos el paso siguiente. El paso siguiente es medir cuántos de estos empleos realmente nos dan un salario que es adecuado y que es suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de los trabajadores. Porque de nada nos sirve decir que hemos creado X cantidad de empleos si los empleos que estamos creando no tienen una capacidad de consumo suficiente para empujar el crecimiento de la economía. A nivel nacional, lo que observamos es que solamente el 69% del total de la población ocupada en la formalidad tiene un empleo, reporta un empleo con ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar. Al respecto, les comento que la línea de bienestar es de 1,800 pesos en las zonas urbanas y es de 2.900 pesos, estoy redondeando los números, pero aproximadamente es de 2.900 pesos en las zonas urbanas. Entonces, bueno, esto nos deja un mapa con, si se fijan, unas zonas centrales en la oscuridad, en donde estamos notando que, por ejemplo, en el Estado de México, solamente el 55% de los empleos formales tienen un nivel de ingresos adecuados, o también en el Estado de Morelos, por ejemplo, en donde solamente el 57.8%. Este mapa es un mapa nuevo, es un mapa al que no estamos acostumbrados, porque típicamente nosotros observamos la pobreza en el sur, pero es un mapa nuevo porque habla de la pobreza laboral y nos cuenta una historia que no nos habían contado antes los datos, que es la historia de cómo la pobreza se está volviendo urbana y cómo es en los centros urbanos de este país en donde tenemos a los trabajadores que tienen los ingresos más bajos. La siguiente lámina, el siguiente indicador es una sola economía, y aquí pues la meta es empezar a pensar, dado que vimos los indicadores anteriores, dado que vimos una economía que no está generando suficientes empleos de suficiente nivel de ingreso, ¿qué indicador debemos nosotros, en dónde podemos poner el dedo? Y bueno, claramente es en crecimiento económico, pero no en todo el crecimiento económico. Hemos fallado en pensar que debemos medir todo el crecimiento económico, solo importa el crecimiento económico formal para nosotros. Importa porque es el crecimiento económico que es productivo, que genera los empleos de mejores niveles y que genera una economía mexicana que verdaderamente pueda ser competitiva en los mercados globales. Lo que hace este indicador es solamente considerar el porcentaje del crecimiento económico total del Estado, del ITAE, que proviene de la economía formal. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, esto limita, digamos, el crecimiento. Nosotros observamos un crecimiento nacional, por ejemplo, del 1.6%, pero con este indicador nosotros vemos que la economía formal en realidad solamente está creciendo al 1.2%. Tenemos casos excepcionales, como el caso de Baja California Sur,
que en el último trimestre en el que estamos midiendo, está creciendo a una cifra del 13.4%. La explicación para este crecimiento es un importante detonamiento de la industria manufacturera, de las industrias secundarias, que ya de hecho viene de varios cuartos atrás, ya los venimos experimentando desde algunos trimestres anteriores. Sin embargo, vemos también varios estados con cifras de crecimiento negativo, y pues aquí desafortunadamente nuevamente empezamos a ver en el sur grandes problemas de crecimiento económico de la formalidad. Tenemos un Campeche que está reduciendo su crecimiento económico en 8.7%, a un Tabasco que lo está haciendo al 5.7%, y desafortunadamente a estados que lo necesitarían mucho, como Chiapas, con reducciones del crecimiento del 1.5%. Siguiente. Nuestro siguiente indicador es confianza empresarial, y este es un indicador que va del 0 al 100 y que mide qué tanta confianza tienen los empresarios para invertir. Se considera que un valor por encima del 50 es un valor optimista. Desafortunadamente a nivel nacional solamente vemos un valor del 48.7, es decir, no observamos optimismo a nivel nacional en las inversiones, y además pues observamos cómo ese optimismo no se distribuye homogéneamente a lo largo del país. Vemos un corredor que va de Chiapas hasta Guerrero, en donde observamos pues una mucha menor confianza por parte del empresariado a seguir invirtiendo, a que la economía va en un buen camino. Y tenemos ciertos estados en frontera que sí tienen datos mucho más optimistas, como Nuevo León, Sonora, Coahuila e incluso Tamaulipas. Siguiente es un indicador que proviene, le llamamos Más Seguridad, y este es un indicador que proviene directamente de una consulta que realizamos con los centros empresariales. Al respecto, sí quiero, agradecer enormemente a todo el equipo de Coparmex, porque la labor de realizar esta encuesta, que tiene miles y miles de personas compartiéndonos información, no tiene paralelo en este país. Este Data Coparmex lo que hará de ahora en adelante es sondear prácticamente en tiempo real qué tan victimizados están siendo los empresarios, qué tanto están siendo víctimas de la corrupción y qué tanto están también sintiendo que los gobernadores están cumpliendo con las razones para las cuales fueron electos. Entonces, les comento esto porque de repente vemos un mapa y no entendemos la enorme cantidad de chamba que hay detrás, y bueno, este es uno de ellos. Encuestamos a las empresas Coparmex sobre si han sido víctimas del delito. Incluimos delitos como homicidio, como secuestro, como extorsión, pero también como fraude y también como daño a las instalaciones de la empresa. Gracias. Y lo que tenemos es que a nivel nacional nos reportan que el 43.9% de los empresarios han sido víctimas del delito en el último año. Tenemos casos nuevamente bastante alarmantes, como el estado de Tabasco, en donde el 60% de los empresarios nos reportaron haber sido víctimas del delito. En Guerrero tenemos al 58%, en Quintana Roo al 54%. Tenemos muchos estados en donde es más probable haber sido víctima que no haber sido víctima. Esos son todos los estados que están por arriba del 50% y que en este mapa observaríamos con un color azul, el azul más oscuro. A nivel nacional, repito, estamos en un dato del 43.9%, incluso en los estados en donde tenemos los datos más favorecedores, estamos hablando de lugares como Quintana Roo o Chihuahua, aún ahí cerca de una tercera parte de los empresarios han sido víctimas del delito en el último año. Siguiente, y nuevamente este es un indicador que proviene de la encuesta de Data Coparmex. Tenemos el porcentaje de empresas Coparmex que han experimentado corrupción en trámites públicos en el último año. Es decir, son empresarios que teniendo la necesidad de tener un trámite público, les fueron requeridos regalos, dinero adicional, ya sea por los funcionarios públicos o por intermediarios o coyotes. Y aquí tenemos que a nivel nacional el dato es de 44.2%, el 44.2% de los empresarios Coparmex
han experimentado corrupción en los trámites públicos en el último año. Y nuevamente vemos casos bastante preocupantes. Les pongo el ejemplo de Tabasco, en donde tenemos al 68%, o de Quintana Roo, en donde tenemos al 61%. Nuevamente todos los datos están disponibles en la página de Coparmex. Finalmente, y nuestro último indicador es gasto regulatorio. Aquí tenemos el gasto promedio anual de las empresas que tienen las empresas para cumplir con el marco regulatorio tanto de los estados como de la federación. Este es un costo que está ponderado por el tamaño de empresa, de forma que sea completamente comparable entre todos los estados. Es un dato que proviene directamente de INEGI, este no es un dato que haya sido calculado con los empresarios Coparmex, sino es con todos los empresarios. A nivel nacional, el dato nos muestra 48,870 pesos anuales gastados en solamente cumplir con el marco regulatorio y, bueno, una enorme diversidad también a nivel regional, con estados como Tamaulipas, que llegan a gastar 102,000 pesos, Baja California Sur incluso 182,000 pesos, pero también con estados que tienen un gasto mucho menor al respecto. Tenemos Hidalgo con 14,400 o Chiapas con 15,289. Cierro la presentación de Data Coparmex reiterando la enorme labor, el enorme trabajo que ha sido realizar estos datos, este proyecto, agradeciéndole a Gustavo por la oportunidad.